Empiezo simplemente para hacer lo que es obligado a hacer, que es dar las gracias. Dar las gracias por la acogida a Rafa, a Mercedes, a Domingo por haber organizado este encuentro con vosotros y gracias al esfuerzo de algunas personas como Mercedes y Rafa para crear estos espacios que yo creo que son extraordinarios en este mundo en que todos son grandes superficies, grandes almacenes, grandes cosas, y sin embargo se olvidan estos espacios que son sitios de resistencia, de no sabemos qué. Yo espero que sean también resistencias de la realidad ante el barullo y la vorágine que tenemos y nos espera, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, simplemente esa gratitud. Me imagino que esto se ve también, ¿sí? Bueno, pues nada, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Les decíamos ahora a José Ángel que le habíamos traído nuestro mejor frío directamente, recién estrenadito, ¿no? Viniendo desde Soria, pues había que recibirlo a la altura de las circunstancias, meteorológicamente hablando. Hemos pensado hacer esto más que un discurso continuado, pues una especie de conversación sobre los temas del libro de José Ángel. Bueno, ya sabéis que cuando se está en una presentación siempre está uno un poquito así como esquizofrénico, ¿no? Porque se supone que la mitad del público es gente que ya ha leído el libro y por tanto quiere ver al autor, y la otra mitad es gente que no ha leído el libro y que viene a decidir si lo compra o no. Entonces, claro, ante eso yo creo que la primera cosa que tendremos que comentar es ir ya directamente. ¿Qué es eso de la vida pequeña, José Ángel? Bueno, vamos a ver. Este es uno de los problemas que tengo y que me he buscado, que es que claro que muchas personas, bueno, sobre todo muchos periodistas y muchas personas así con las que entro en diálogo en las presentaciones, quieren definiciones o buscan definiciones de lo que hay ahí, ¿no? Y entonces lo primero es, digamos, aclarar un poquito el campo, ¿no? Y aclarar el campo de juego. Entonces, el campo de juego es el campo de juego del escritor. El lugar de juego es el lugar, en principio, de la ficción. Es decir, el partido se juega en principio, la ficción. Y el partido lo juega un escritor. Poned las comillas que queráis. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir muchas cosas y habría que pensarlo, pero en principio el ensayista, el filósofo que tú eres, Domingo, corrígeme, pero para empezar a dialogar, el filósofo se plantea las cuestiones como un problema que habría que resolver o que ir resolviendo, ¿no? Es decir, ¿qué es la cosa? ¿Qué es el ser? ¿No? Un problema que habría que resolver, plantear y tratar de darle una solución. El escritor, en principio, no. Es decir, no es eso de lo que se trata en el fondo. Que luego se pueda sacar pensamiento de ahí es otra cosa, ¿no? Pero al principio el escritor lo que hace es no dejar de interrogar nunca ciertos enigmas, con ninguna pretensión de solucionar nada, en principio, es decir, simplemente con la no renuncia a la interrogación continua de ciertos enigmas y de ciertas condiciones del bichito humano que somos. Tú que eres orteguiano, del bicho humano te sonará, ¿no? Entonces, eso habría que delimitarlo. Claro, yo me lo tengo ganado porque, digamos que el campo de juego al que convoco al lector, que en principio es literario, el libro aparece en una colección literaria, aunque me ha dado muchos quebraderos de cabeza, no estaba seguro de querer salir en mi colección, en mi editorial, porque estaba seguro que no quería salir en una colección de ensayos o ni hablar, hablando con la ahora editora, digo, eso ni hablar, ni se habla. Digo, en cambio en la otra
pues no lo sé. Y siempre sí, no te preocupes, ha salido Piglia, ha salido otras cosas. Dice, no hay ningún inconveniente. La editora lo vio claro, yo no lo veía tan claro. Entonces, claro, el terreno de juego al que se convoca es la ficción. Pero una vez empieza el partido, incluso desde el minuto 1, se echan balones fuera, ¿no? Y a veces se sigue jugando fuera del... Perdonad esta cosa futbolística, yo desde que yo tengo un hijo de 13 años y entonces me era aficionado al fútbol pues por estar un rato con él y entonces veo que claro, tiene una capacidad metafórica realmente extraordinaria, además de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, y se juega fuera del área marcada y luego se vuelve dentro y luego se sigue jugando fuera, es decir, que bueno, pero eso es una exploración. Es decir, esta prosa es consecuencia, no sé si esto os podrá interesar o no, ¿no? La génesis del libro. Esta prosa viene de la búsqueda de esta prosa que juega en varios terrenos, viene de una insatisfacción mía con la ficción. Es decir, yo hace 7 años o 7, 8 años quería empezar, pues bueno, esas cosas que uno dice, esta es una historia importante para cuando sea mayor. Esto es las cosas que uno se va dejando para cuando sea mayor. Luego uno cuando se hace mayor y dice, todo lo que tengo aquí que me había dejado, ¿no? Pues bueno, quería empezar con lo que yo llamaba mi tercera novela mundial, porque aparecería el mundo en el título, ¿no? El mundo exasperado, volver al mundo, y esta también. Y bueno, es una historia que venía trabajando desde hace muchísimos años. Veía ya todo lo que quería meter allí, tenía, en fin. Entonces, bueno, empiezo a escribirla y aquello me deja insatisfecho. Digo, bueno, pues puede ser un problema técnico, pues, voy a buscar otro punto de vista, voy a contarlo desde tal. Y nada, aquello no me llenaba. Y a ver, ¿qué me está pasando? Y me está pasando que yo no estoy a gusto con la pura ficción. Y esto era pura ficción dentro de lo que yo puedo ser un escritor puro de ficción, que no lo soy, ¿no? Y entonces digo, pero no solo eso, sino que además yo ya no disfruto tanto con las puras ficciones leyendo contemporáneas, tengo que ir a los clásicos. Y entonces tengo un problema con la ficción, a pesar de que ahora hay muchas ramas y demás, ¿no? Digo, mi problema es ese, entonces tengo que hacer un paréntesis y buscar otra cosa, porque ahora lo que me pide el cuerpo, lo que me pide la mente, ¿no? Es buscar, explorar por otra línea. Y estaba yo todavía viviendo en Trieste, ya queriendo cerrar mi periodo italiano hace mucho tiempo, ya no estaba a gusto en los últimos años allí, y digo, bueno, metiendo una trampa, le digo al editor, te voy a entregar una cosa que se llame El último año en Trieste, ¿no? Y así yo me creo mi propia trampa. Y bueno, era una prosa, pues bueno, a partir del diálogo, donde se explicaba un poco, ahondaba en la historia de la literatura de Trieste, que es muy rica, en la historia del siglo XX en Trieste, donde ha pasado todo, todas las catástrofes europeas han tenido ahí un momento. Trieste ha pertenecido a Berlín en el periodo hitleriano, ha pertenecido a Belgrado, ha pertenecido a Roma, a Viena, otra vez a Roma, ¿no? Allí todo el mundo ha hecho de las suyas, desde un campo de exterminio nazi hasta una primavera sangrienta de los estalinistas, entonces Tito. Es fascinante todo aquello como quiebra del hombre europeo, ¿no? De la historia europea. Pero aquello no, bueno, pues, supongo que el libro está escrito, pero no me acababa. Digo, no, esto no es demasiado culturalista, salían demasiados amigos muy importantes, esto no, por el momento lo dejo sin corregir, ¿no? Digo, no está todavía esto. Y ya, llegado a Soria, digo, bueno, voy a ponerme otra vez a investigar aquí con una prosa a mitad de camino que baraje muchos niveles, ¿no? Y entonces, a partir de un determinado momento quiere decir cientos de páginas, me di cuenta que aquello ya fluía, que había encontrado lo que, robándole el concepto a Deleuze, digo, líneas de fluencias. Aquello ya fluía hacia un determinado momento,
una determinada dirección, ¿no? Y entonces fue cuando ya digo, bueno, esto sí, ¿no? Y entonces esto, digo, merece revisarse, recomponerse, reordenarse. Y bueno, pues di con esa prosa donde se modulaban muchos registros, y los que hayáis leído el libro veis que los registros son muchos, es decir, que hay desde un registro puramente humorístico a un registro que es más ensayístico, hay capítulos que están hechos para declamar en público, para leer en voz alta, incluso bueno, que son plenamente teatrales, monólogos, hay fragmentos que son puramente narrativos, entonces bueno, modulaba en todos esos registros una especie de fuga, en su aspecto estrictamente musical, ¿no? Donde se tocan y se repiten varios temas que se van conjugando, que van retornando, que se van matizando, que se van recogiendo, y uno de esos temas centrales es el tema de la fuga, ¿no? Conjugado personalmente y también conjugado a partir de algunos libros literarios que han trabajado ese tema. Entonces, bueno, esa es un poco, si queréis, la complejidad de la génesis del libro, el terreno explorativo, y bueno, eso el lector pues, bueno, no tiene por qué, digamos, saberlo. Si os he dicho algunos elementos de cocina, ¿no? Por si a alguien le interesa, pero digamos, con esto me defiendo de la discusión de género. Yo recuerdo que a la editora le dije, te voy a mandar una cosa. Digo, y cosa es estrictamente su mejor definición, ¿no? Digo, y bueno, pues bueno, con esto digo, salgo al paso un poco de la cuestión del género que me... Sí, pero además se oye bien sin el micrófono. Aunque el libro tenga varios registros que además se detectan, el cambio de voces incluso, ¿no? Sin embargo, hay una uniformidad completa que atraviesa todo el volumen, ¿no? A mí lo que más me ha gustado del libro, lo digo directamente, es que en cierta manera me parece un libro ejemplar. Es decir, voy a intentar explicar a qué me refiero con ejemplar. Me refiero a cómo hay que escribir un libro hoy. Es decir, hemos visto muchos ensayos sobre la pandemia, sobre qué ha venido después, sobre qué hay. Hay muchas novelas también vinculadas, bueno, pues al tema lo hemos hablado antes, de la espera, de la melancolía, de la retirada, etc. Pero este libro tiene algo especial, tiene algo que a mí me fascina, que es, bueno, hablando en el viejo lenguaje de forma y contenido, como nos enseñaban a hacer los comentarios de texto de pequeñitos, ¿no? Es una perfecta adecuación entre forma y contenido. Es decir, el libro, yo si tuviera que decir qué es esto, es un ensayo contra la comunicación, donde lo que se utiliza es el lenguaje como arma contra la comunicación actual. Es una especie de intromisión de lo que podemos llamar un virus de cómo hay que escribir, un virus de escritura, un virus de lenguaje, dentro de la completa y absoluta cháchara contemporánea. Entonces, claro, esa temática del lenguaje, esa temática de la forma, no solo actúa dentro de los registros que tú comentas, sino además también temáticamente. El silencio, las palabras, es una especie de camino al habla, en cierta manera, la lucha de cómo hay que cuidar y cómo salvar cada palabra para enfrentarse a la ambigüedad completa de cómo se juegan los relatos contemporáneos. Es como, es por así decirlo, una especie de lenguaje y escritura contra los relatos. Entonces, claro, a partir de ahí se inmiscuyen absolutamente todos estos temas, sea de ficción, sea de intromisión de ti mismo, no solo como autor, sino el tema del yo, porque pasa lo mismo en ese contexto, es decir, él como autor aparece a nivel autobiográfico, a nivel estaba aquí, el libro empieza así, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde me pilló el momento en el que nos encerramos todos? Es decir, hay una presencia del autor completa, pero a la vez el tema de la identidad se convierte en tema del libro. Y hay un ataque desaforado a la utilización de la identidad en nuestro tiempo. Entonces, claro, hablamos de una especie de solapamiento de elementos, forma, contenido, temas, personajes,
que funcionan tanto formalmente como a nivel de contenido. Entonces, claro, una vez dicho eso, bueno, ahora ya pasamos a hablar de temas, si queremos, ¿no? Pero cómo está construido todo eso, en mi opinión, es realmente la única manera en la que podemos empezar a hablar de libros que se escriben. Yo últimamente, cada vez que veo un libro que está escrito, por decirlo de alguna manera, me pongo muy contento, ¿no? Porque lo habitual es bueno, máquinas de hacer churros directamente donde las palabras están ahí como bueno. Claro, no, has tocado muchísimos temas y muy bien tocados. Eh, eh, Vamos a ver. Sí, es decir, está muy bien lo que has dicho. Joder, lo tengo que pensar. No, libros que se escriben y libros que están escritos. Está muy bien. Claro, esa diferencia sería interesante. Yo siempre pienso, es decir, que, en fin, un libro para quien realmente le importe la escritura a niveles existenciales grandes, tiene que ser, pues bueno, tienes que ser capaz en cada libro de recoger todo lo que has podido vivir. Eso es un primer momento de recogida de material de tu vida o de lo que has podido leer y lo que has podido entender en la vida. Pero claro, todo eso tiene que pasar a través de las vamos a llamarle, profundidades de la existencia. Y la existencia no es exactamente la vida para mí, es una especie de fermentación de lo vivido. Si lo vivido no te fermenta intelectualmente y no has sido capaz de atravesarlo todo, filtro no es la palabra, pero me gusta más la metáfora esta que, vamos, parece ser que para una de las nuevas técnicas arquitectónicas para que las casas pues, estén más calientes o más fresquitas en verano es bajar el agua a unas profundidades de no sé cuántos metros y allí, pues por lo visto, en verano pues, se recoge más frío que luego sube arriba con ese agua o en verano o en invierno lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece una metáfora buena, ¿no? Es decir, es recoger lo vivido, lo leído, lo entendido, los arrepentimientos, todas esas cosas, los sentimientos, por supuesto, eso hay que decirlo hoy. Todo eso, bajarlo muy a fondo y ver si de ahí eres capaz luego de sacar algo con los problemas técnicos que eso conlleva, ¿no? Eso por una parte, y por lo tanto, yo creo que ahí ese trabajo, por lo menos, el lector puede saber que está hecho. Las cosas me llevan tiempo y uno es muy machadiano, está continuamente peleándose consigo mismo para poder vivir un poco en paz con el mundo, ¿no? Segundo punto. Es verdad, yo tengo la convicción de que el apabullante mundo de la comunicación es completamente parasitario del lenguaje. Es decir, es un lenguaje poderosísimo, el mundo de la comunicación, pero no solo contamina, sino que parasita la semiosis y las posibilidades de verdad, y aquí ya nos metemos en campos tal, pero bueno. Y paralelamente a esto, yo creo que claro, hay que situarse en el mundo post-Nietzsche, ¿no? Es decir, en el momento en que efectivamente Nietzsche dice, y después cada uno lo interpreta como lo quiera interpretar en su pueblo, ¿no? Entonces cada uno lo interpreta de formas distintas y le ha hecho decir a Nietzsche lo que ha querido. Pero en principio lo que él observa y lo que anota y lo deja ahí, sin decir ha de ser así o tenemos que hacer que sea así o tenemos que defendernos de esto. Lo que dice es que, claro, que las cosas, que los hechos no existen, que solo existen interpretaciones. Es decir, que lo que existe de las cosas son interpretaciones. Esto luego podemos discutirlo mucho. Pues, efectivamente, para los hombres las cosas son lo que son para nosotros. Yo, por ejemplo, tengo muchísimo cuidado siempre cuando hablo de las cosas y lo hago continuamente y más en los siguientes volúmenes si consigo desechar la mitad de las páginas y reescribirlo bien. Procuro siempre no decir lo que creo que dice muchísima gente y sobre todo digo yo, la escritura a lo Walt Disney, que es que
las cosas sienten, las cosas piensan, las cosas... No, trato de no antropomorfizar en lo posible a las cosas, ¿no? Entonces eso no es fácil porque te sale inmediatamente, ¿no? ¿Qué pensará esa lagartija? La lagartija no piensa nada, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pensar no tiene nada que ver con la lagartija. Entonces a lo mejor yo la puedo hacer pensar porque ya he vivido en la época en que los animalitos hablaban en la televisión, ¿no? Bien, entonces, claro, eso nos sitúa ante, es decir, las cosas son lo que la hermenéutica de las cosas dice, las cosas son lo que el poder que patrimonializa la interpretación quiere. Y después te empiezas, perdonad los brochazos gordos, porque si no, no acabaríamos. Claro, los hombres siempre hemos sido así. Desde que somos hombrecitos, pues siempre hemos sido así. Es decir, el hombre desde las cavernas ha tenido necesidad de representar lo que veía. Y aquí pinto un bisonte, y aquí pinto un sol, y aquí pinto una medusa, o pinto una mujer bailando, o un pastor, ¿no? Entonces, los hombres siempre hemos tenido necesidad de representar, de hacer figuras, hemos creado el lenguaje y por lo tanto nos hemos representado de alguna forma y probablemente la música con los ritmos y ¿no? Entonces, claro, eso ha sido desde el principio. Eso ha sido desde el principio. Pero llega un momento, ¿no? Con finales del siglo XIX y comienzo del XX, y no digo ya nada ahora, ¿no? En que las interpretaciones son tan fuertes, tantas, tan vertiginosas, queda tan poca cosa en las cosas, queda tan poco de los hechos, ¿no? que eso es vertiginoso y apabullante y extraordinario. Y claro, llegamos a la frase que dijo el otro día Ida en Italia, ¿no? Según me han comentado el teléfono, dice que dijo, nadie espera que nadie le diga la verdad. Ya nadie espera que nadie diga la verdad. Es verdad, es decir, parece que a nadie le importa. Desde el nivel más burdo, que es el de la política, ¿no? Es decir, bueno, una persona gana las elecciones diciendo algo, siempre ha existido la promesa y siempre ha existido el no cumplir la promesa. Pero es que, claro, desde el segundo siguiente al éxito, al resultado, ¿no? Pues ya hace completamente lo contrario. Es decir, el grado es tal, ¿no? El grado de mentira en el que vivimos es tal que, bueno, antes aún había una cierta oposición, había una sintagma que me gusta es una resistencia de lo real, ¿no? Había una resistencia de lo real, o había una búsqueda, una tensión, esta palabra a mí me gusta mucho. Yo soy muy cristiano, no sé si de eso hemos hablado muchas veces, lo de la guerra en el sentido de polemos, que yo traduzco por tensión, ¿no? Por tensión que no tiene que sintetizar nada, sino mantener siempre la tensión de los polos y, aquí muy machadiano, un poco más allí, otro poco más acá, ¿no? Bueno, depende. Bien. Entonces, claro, en el libro hay una búsqueda de esa resistencia de lo real, hay una búsqueda de cosas, que ha sido algo también desde Platón. Yo cito ahora a menudo esa carta maravillosa, la carta séptima, que yo descubrí en un curso con Riquet en Nápoles, en un instituto que éramos poquitos en Venecia, y en Nápoles estabas 15 días con Riquet, 15 días con Gadamer, una maravilla absoluta. Y en el que él habló de esta carta séptima, que es apasionante, ¿no? Que durante mucho tiempo no ha figurado en el canon de los textos platónicos, y es una carta de estas cartas que se escriben con la edad, pasados los 70 años, cuando tienes experiencias muchas y variadas, y él encima la experiencia de la sugestión del tirano de Siracusa, ¿no? Después de volver esas cosas que algunos filósofos, muchos tienen, ¿no? Que debe ser en el fondo la eminencia gris del poderoso, ¿no? Es decir, eso tienta muchas veces a los filósofos, ¿no? De ser el que idea las cosas que luego el ambicioso, el hombre de poder, ejecuta, ¿no? Entonces él allí, en esa carta maravillosa a sus amigos,
Él dice, bueno, pues una de las metáforas que a mí me parecen más bellas de Platón, y para mí está creo que a la altura de la caverna para mí, que es esa, dice, bueno, dice, lo que hay que hacer es, dice, los prámata, las cosas, perdón, las palabras, ¿no? Las imágenes, los eidolon, y, y el logos, y la razón, el razonamiento, el discernimiento, todo eso, y una cosa más, que se intuye que es la tensión de búsqueda de la cosa, todo eso hay que frotarlo como si fueran dos piedras, ¿no? A ver si se enciende algo. Eso me parece maravilloso, ¿no? A ver si, o sea, trabajando, ¿no? Los razonamientos, palabras, imágenes, tal, venga, darle, ¡paz! A veces se enciende algo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el trabajo del escritor paciente picapedrero, picapedrero en el sentido, a ver si, ¿no? A ver si se entiende. Y entonces, pues bueno, esa es una de las líneas de fluencia de las que me refería antes, ¿no? Esa línea de, bueno, decir, vivimos en este mundo superinterpretado, ¿no? En el que es difícil saber a qué carta quedarse, en el que las cosas nos van a una velocidad que realmente asustan a todos los niveles, ¿no? Y a lo mejor, entonces cuando me dices que es la vida pequeña, yo siempre digo, no sé si propongo, aconsejo, pienso, supongo o qué sé yo, ¿no? Es decir, es un ámbito no definido exactamente, definido en parte con una modulación de reflexiones y de historias sobre ciertas cosas, ¿no? Pero ese ámbito, digamos, aspiraría a defenderse con el consejo también de Platón esa carta, defenderse con el lenguaje de la deriva que en el lenguaje mismo se produce, ¿no? Es decir, esto ha sido recogido por Hegel también, ¿no? Es decir, solo el conocimiento es lo que nos puede, ¿cómo dice?, sanar de la herida que él mismo produce, ¿no? Yo creo que la idea se la daría a Hölderlin. Es muy hölderliniano, ¿no? Entonces, claro, solo con un cuidado del lenguaje, solo con una vigilancia del lenguaje, solo con una atención extraordinaria a ver dónde nos están dando gato por liebre, ¿no? Pues solo y permanente. Yo estoy completamente convencido que parte de las cosas que recojo o formulo allí, pues lo va a recoger cualquiera. Es más, antes de ayer tuve que apagar la radio horrorizado porque no me acuerdo cómo se llama. No les veo las caras, una de estas políticas moda, pues hablaba de una política pequeña, una política silenciosa, después de haber dado un meeting increíble, ¿no? Y dijo en la entrevista que le oí en Onda Cero, dijo 3 veces política pequeña. Digo, nos ha jodido. Digo, ya inmediatamente ya esto está asimilado, ¿no? Bueno, pues se apoderarán de todo, de cualquier cosa, porque esa es la historia de los hombres. Es decir, se han apoderado de Dios, de la patria, de la libertad, de la tierra, del paraíso. Con todo eso han construido matanzas de millones de personas, bajo todo eso, ¿no? Pero sí que podemos estar vigilantes. Levinas decía que no hay otra forma, a ver cómo lo decía, dice que no hay otra forma de preservarnos de la ideología, y yo para mí la ideología la pongo con mayúscula y es de lo que trato de defenderme. No hay otra forma de preservarnos de la ideología que con la extrema vigilancia, vigilando las cosas generales a partir de las cosas concretas. Es decir, yo siempre cuando me hablan de política, a ver, ¿cuál es el hecho? ¿Cuáles son los datos? No me interesa tu ideología, no me interesa. Es decir, seguro que me parece nefasta, cualquiera que sea. Pero ¿cuáles son los datos? ¿Qué datos tenemos? ¿No? ¿De qué cosa concreta hablamos? ¿Cuáles son las palabras exactas que ha dicho esta persona? ¿No? Entonces
esa vigilancia a través del lenguaje, con la conciencia no ingenua de que vivimos en un mundo interpretado y no hay más remedio que vivir en ese, pero haciendo lo posible por reinterpretarlo de la mejor forma o de forma variada o de cambiar el punto de vista, la perspectiva, ¿no? Y esa es una tarea de las personas a las que nos gustan los libros, a las que nos gusta leer, no que nos gusta, es una palabra también que empiezo a detestar, me gusta o no me gusta, ¿no? Es decir, que nos parece importante, que nos importa leer, que vemos que ahí hay algo realmente útil, ¿no? Y que todavía nos relacionamos fundamentalmente con libros y con personas y con cosas, ¿no? Pues yo creo que tenemos que tener ese cuidado y bueno, ser cada uno de nosotros esa figura que me maravilla, que es la de centinela, ¿no? Ser centinelas, atentos en la noche que cae, ¿no? A cómo nos están diciendo las cosas, ¿no? No, a ver, pero entendámonos bien, todo esto es el armazón formal o las herramientas que se utilizan para escribir sobre lo que hay. Es decir, el libro no es un libro sobre Heidegger, para que nos entendamos, y no tiene nada que ver, o sea, se está utilizando esto para hablar directamente de la galería de personajes que habita la cultura contemporánea, de una serie de características muy fáciles de ver claramente en las sociedades actuales. Y yo ahí, o sea, pasando ya al contenido directamente, a lo que dices, ¿no? Yo quería que comentaras dos temas. Te digo los dos y tú como quieras. Uno es, por así decirlo, una forma muy bonita y muy inteligente y muy interesante que tienes de definir a nosotros, de definirnos a nosotros mismos, de definir a los personajes que pululamos por el mundo actual, incluso a la época. Y es una serie de características que hiciste tú siempre de modo muy dialéctico, voy a utilizar la palabra dialéctica. Por ejemplo, una de las expresiones, en mi opinión, más bonitas del libro es cuando caracteriza José Ángel en 2 o 3 palabras a muchos de los individuos contemporáneos como jorobaditos pero estirados. Está muy bien visto eso, ¿no? Es decir, esa idea de, por un lado, agobiados completamente todos los días desde que nos levantamos, sea con el trabajo, la vida, las redes, todo lo que sea, pero por el otro lado, es decir, jorobaditos, con nuestra joroba, pero por el otro lado, arrogantes y estiraditos y nuestro yo y nuestra gestión de la identidad, etc. ¿No? Como si simultáneamente viviésemos encogidos pero altitos. La cosa boba por excelencia, ¿no? No sé, es como pavonearse de no ser pavo o algo así, ¿no? Y ese juego lo haces mucho. Por ejemplo, hablas, bueno, pues de descripciones de caracteres infantiloides completos, pero por el otro lado de una arrogancia extrema. Es decir, como esa parte dialéctica que nos define constantemente, ¿no? De por un lado el otro, el extraño, etcétera, pero por el otro lado el yo. Esa gestión, esa sobreabundancia de la identidad, pero por el otro lado no saber qué hacer con ella, etcétera. Eso por un lado. Y el otro tema que a mí me gusta mucho, que me interesa mucho, es que aparecen muchos fantasmas en el libro. Es decir, uno de los hilos que aparecen de estas conexiones que decías tú, es que aparecen constantemente, bueno, pues partir de definir una situación como la actual, como una época del deseo, es decir, estamos siempre constantemente insatisfechos, o sea, vivimos en una falta, ¿no? Vivimos queremos creer cosas que luego es gato por liebre, es decir, vivimos constantemente con esa sensación de que nos falta algo. A unos una cosa, a otros algo. Entonces intentamos siempre rellenar esos huecos. ¿No? Casi parece, ¿no?, la frase de Novalis, ¿no? Cuando desaparecen los dioses, habitan los fantasmas, ¿no? Entonces esa idea de la falta, la espera, la insatisfacción, el deseo,
todo eso como una especie de vivir en sociedades, vivir en épocas, vivir en culturas donde no estamos con lo que tenemos, sino con lo que querríamos tener. Entonces estamos siempre en una especie de gestión de la posibilidad en vez de gestión del hoy, por así decirlo. ¿Cómo ves eso? Bueno, lo has visto, lo has visto ya muy bien. Es decir, bueno, en primer lugar, un poco corroborar lo que tú has dicho. Es decir, efectivamente, en el libro aparecen muchos autores, pero espero que aparezcan de forma Los he apuntado todos, por cierto. Si quieres lo leo, ¿eh? La lista me la hicieron también y me apabulla un poco, sí. Pero ya, a mí me gusta citar mucho. Me gusta citar mucho por varias cosas. Espero que se vea que no es por presunción de decir cuánto sé, sino todo lo contrario. Es decir, porque creo que las cosas que decimos pues han sido dichas a veces, muchas veces, ¿no? Y entonces creo que, bueno, en la medida de lo posible a mí me gusta decir siempre esto es de fulano. Es decir, pocas veces recojo algo, sino, a veces no te das cuenta, claro, parece que solo has pensado tú y a lo mejor está pensado mil veces, ¿no? Estará dicho de otra forma y luego, claro, uno ha leído lo que ha leído y le queda por leer, pues y entonces, pues claro, a mí me gusta siempre que puedo, pues citar. Y aquí trato muchas veces de convertirlos en personajes, como si fueran personajes, ¿no? Con algunos que me caen bien y otros que no me caen tan bien, ¿no? Incluso a esas figuras de Rousseau y de Baldem, pues bueno, me permito incluso bromear un poco con ellos, que me parece que, bueno, no solo a mí. ¿Naciste en el mismo día que Montaigne? A horas, claro, sí, a horas. Entonces, esas cosas, abro un paréntesis, yo no creo en pocas cosas. El verbo creer no es de mis verbos, ¿no? Mi verbo, supongo que aparece ahí, fundamental es el valer, ¿no? Sobre cómo los usaban nuestros padres o nuestros abuelos y sobre todo en nuestra tierra, ¿no? El verbo valer, ¿no? No vales hacer esto, que no es el verbo. Me parece maravilloso y es el verbo modal que más se ha perdido, por algo será, ¿no? Y entonces, bueno, yo en estas cosas del zodíaco, de la astrología, pues evidentemente no creo, pero me he llevado muchas sorpresas en mi vida y eso espero algún día contarlo, pero sorpresas grandes. La de Montaigne es una, pero no para ahí la cosa, sino que últimamente, el año pasado, pues en Soria hicimos unos centro el espacio que he creado de cultura, hicimos unos actos con una persona que es un científico de la Politécnica, y entonces hicimos una cosa sobre desarrollo, tecnología y humanismo, y nos conocimos y nos entendíamos muy bien. Y en las reuniones pues las hacíamos caminando por el Duero, pues como hay que hacer las reuniones. Y en un determinado momento me paro y digo, pero vamos a ver, ¿tú qué día has nacido? Y dice, yo el 1 de enero. Claro, yo también. Entonces, había algo ahí, pero claro, es que le pillo la intención antes de que me lo diga, ¿no? Y eso no es la primera vez que me ha pasado. O sea, me ha pasado de forma brillantísima otra vez también, ¿no? Con uno de mis mejores amigos de Venecia, que es una persona que tenía un restaurante, ¿no? Y es una característica que se había exiliado en Estados Unidos, luego había vuelto, había abierto un restaurante de cocina estrictamente veneciana. En Venecia, si algo es bueno, pues dura pues como un año al máximo sin que se llene de turistas y se desnaturalice por completo, y el hombre seguía ahí, dale que te pego, echando a los turistas fuera. Si venían españoles me decía, oye, diles que no pidan nada, que se sienten si quieren comer y que tal. Vosotros sentaros, no os hagáis caso y veréis que coméis bien, ¿no? Y un día me llama y me dice, ven aquí que me tienes que ayudar. Ha venido Mitterrand que quiere comer en casa. Y entonces viene y dice, bueno, va a venir a comer el señor Mitterrand. Pues bueno, pues el señor Mitterrand podrá comer en mi casa. Pero luego me vienen los policías y me dicen, esa ventana cerrada, esta puerta, no sé qué. Y digo, si el señor Mitterrand quiere venir a comer, esa ventana se quedará abierta y la puerta se quedará tal, y eso sí, elijan mesa, pero nada más. Entonces, bueno, era un tipo raro
y nos llevábamos muy bien, nos entendíamos, él hablaba poco y nos entendíamos bien, y un día digo, pero Guido, vamos a ver, pero ¿tú qué día naciste? Y me dijo, yo, el 1 de enero. El 1 de enero de mi mismo año. Y así, pues... Creo que deberías preguntar. Como 3 o 4. Entonces, pues uno cierra, constata, ¿no? Constata y se acabó. Pero, bueno, entonces lo de Montaigne pues, es muy curioso, porque claro, el libro sí que se sitúa un poco, esa es un poco una de las líneas. Montaigne es un ensayo, pero también hay muchas cosas narrativas y maneja autores, no sé, es el que inaugura, bueno, él no, es decir, los clásicos, Marco Aurelio. Sí. Entonces, a ver, lo que me has dicho, que me he ido por completo. La falta, el deseo, el fantasma. Sí, bueno, entonces trato ese de tocar temas que esta mañana comiendo pues me he dado cuenta que son también tus temas, ¿no? Que son pues los temas fundamentales del humano vivir, ¿no? Es decir, pues el deseo, la falta, la espera, todas esas cosas que se están transformando tantísimo, ¿no? Hemos hablado esta mañana de la espera y es decir, ¿qué es ahora esperar? ¿Quién sabe esperar? Desde luego no se espera como se esperaba antes, ¿no? Es decir, cuando tienes una cita con alguien y se retrasa un poco, pues a los 2 minutos le dan una señal y dice, llego 2 minutos. Pues bueno, pues llega a 2 minutos, pues, pues antes esperábamos, yo siempre, vamos, lo tengo escrito en alguna novela, me parece, no me acuerdo en cuál, que yo soy muy impuntual. Yo, pero puntual de verdad, es decir, que yo a veces llego tarde y muchas veces llego mucho antes, porque me gusta llegar antes y pues, bueno, pues miras, piensas, ves a la gente, te levantas el culo del asiento pues, pero claro, ahora eso, pues, ¿qué es la espera ahora? ¿No? La espera de nuestros padres a que llegáramos por la noche, madre mía, lo que tenía que ser eso, ¿no? Entonces ahora, claro, pues, con los móviles, pues eso humano que era esperar antes, eso se ha ido un poco por la cloaca, ¿no? Lo que no se ha ido por la cloaca, sino todo lo contrario, es la sensación de falta, ¿no? Y eso está muy trabajado y lo conoces muy bien, y yo creo que ahí Spinoza es como ninguno. Es decir, sabéis que para Spinoza él dice, dice, lo que tenemos es lo sustancial y en cada momento tenemos un montón de cosas y eso es sustancia. Dice, lo que nos falta, eso es accidente. Pero no nos equivoquemos, el mundo actual lo ha invertido. Entonces, ¿por qué? Porque al sistema le interesa crear faltas y crear necesidades y crear para que estemos todo el día comprando y todo el día haciendo cosas y meneándonos como monos al son de las faltas y de las necesidades que nos crean. Entonces, bueno, el libro va por la línea spinosiana en varios sentidos de una línea que yo creo que no solo roza, sino que se hunde en lo que yo entiendo, bueno, los autores, Gracia, que es la verdadera religiosidad, que es una palabra que a mí no me da, y un concepto que no me da ningún miedo. Es decir, la religiosidad tiene que ver, pero no tiene por qué ser eclesiastismo, no tiene por qué ser iglesia. Sí. Los clérigos, tengo cosas para un libro contra los clérigos, es decir, los ideólogos, ¿no? Los ideólogos se apoderan de la espiritualidad y de la religiosidad y se han apoderado del lenguaje y han creado y se han apoderado de un sintagma maravilloso que es ejercicio espiritual, que yo reclamo en la línea de Pierre Hadot, que es un individuo interesantísimo, un conocedor de la cultura clásica extraordinaria, y él recupera esa palabra. Entonces, no tenemos por qué dejar las palabras extraordinarias y ricas en manos de ninguna iglesia ni de ninguna ideología. Cuando hablo de clérigos, para mí son los ideólogos. El ideólogo, el que constriñe la realidad en su esquema ideológico y si no cabe, pues hace todo lo posible para que quepa y si no, peor para la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, y recojo otra pregunta que me decías, claro, el lenguaje trabajado con todo el esfuerzo del que uno es capaz, pues claro, da muchísimo juego, ¿no?
Y, y ahí yo creo que cuando pones una palabra, y no digo ya una frase, eso te pone en un camino de nosotros de Árames, ¿no? Entonces, entrar a conciencia en el camino que te abre cada palabra te abre a otras cuantas. Y según la que pongas la siguiente, pues te vas por un lado o te vas por otro, ¿no? Es exactamente como caminar por el monte, ¿no? Caminar por el monte ya sabes lo que es. Si te vas por un sitio que no es camino trazado, pues es otra cosa distinta. Y si te vas por un lado y cada paso te puede desviar por otro, ¿no? Entonces, pues bueno, te tienes que situar ahí utilizando las mil posibilidades que te da el lenguaje, entre otras, pues todas las posibilidades de la paradoja, pero ojo, hay posibilidades muy facilonas. Es decir, el lenguaje, es decir, por ejemplo, este tipo de poetas que pone una palabra junto a la otra y tal, y ya veremos a ver si sale algo, un poco al surrealismo infinito, ¿no? De mezclar, de poner cosas bonitas y tal. Bueno, pues eso, ahí yo creo que eso se le ve un poco la filfa muchas veces, ¿no? Es decir, si te lo tomas en serio y vas trabajando cada palabra y vas viendo todas las posibilidades de equivocarte, claro, pues bueno, da muchísimo de sí, recuperando palabras, creando nuevas, poniendo dos palabras en contacto, siempre y cuando eso fluya en un sentido, ¿eh? Porque si no pones así, es muy fácil poner cosas bonitas, ¿no? Una palabra rara, fuera de contexto y tal, pero bueno, eso, si eres Claudio Rodríguez o pues a lo mejor, pero eso lo hace porque hay una marea de fondo. Sí, sí, sí. Bueno, Estaba yo ahora, tenía apuntado aquí para comentar el tema de lo de la religión, porque es un ejemplo. Hay una entrevista que hiciste hace poco que te hicieron sobre el tema y tal, y es una de las cuestiones que tenía apuntadas precisamente por el significado dialéctico del que hablábamos, ¿no? Es decir, en la actualidad no es que hayan desaparecido cosas, sino que se les ha cambiado el significado, no es que haya... Esto es como la energía, ¿no? Se transforma, pero... Entonces, claro, no deja de ser curioso que ante esa desaparición, entre comillas, de la religión en el sentido clásico, por decirlo, en el sentido más humilde, en el sentido más... haya sido sustituida por... aparece constantemente en el libro, nuevos evangelistas, santurronería boba, etcétera, etcétera. Es decir, como si llegásemos siempre al mismo tema de necesitamos que nos guíen, ya no nos guía bien, luego vamos a utilizar ese modelo de relato de guía para convertir a los estupiditos que en el fondo parece que somos, ¿no? Da mucha cosa eso, porque además para los que nos dedicamos así un poco a esas cosas de la filosofía y tal, nosotros estábamos acostumbrados a que la filosofía, bueno, pues se convirtiera en, bueno, pues en cuestiones así de andar por casa y medio juegos New Age y estas cosas, ¿no? Pero claro, cuando el relato, cuando el discurso, cuando las palabras, cuando lo que tienes para trabajar viene como ya marcado siempre como sospechoso de que lo estropeen, de que los sentidos se modifiquen, entonces te quedas como en cueros, te quedas como todo lo que puedas hacer es susceptible de ser transformado justo en lo contrario, ¿no? Y como si eso fuese un punto de partida casi asumido en muchos casos, ¿no? Y pasa constantemente con el tema del lenguaje. Lo hemos comentado otras veces. Hay un autor que gusta mucho por aquí, que es un inglés, que es Tom McCarthy, que dice que lo más curioso de la actualidad es que la literatura se ha convertido en un problema político, o la política en un problema literario, como se quiera, ¿no? ¿Por qué? Dice, bueno, a lo que jugamos hoy es a los discursos, los relatos, la gestión de las emociones, la gestión de cómo se nos vende una determinada palabrería, una determinada chanza o una determinada cháchara, ¿no? Entonces, claro, el problema ya no es el contenido de las cosas, sino que el modo de decirlas es lo que se gestiona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, yo cuando iba leyendo tu libro, según iba avanzando, pensando en estas cosas,
hay un negocio de esto, hay un negocio de la retirada, hay un negocio de la fuga, hay un negocio de tenga usted experiencias, hay un negocio de... O sea, te vas al Corte Inglés, hay unos letreros maravillosos de tenga usted una experiencia. Joder, pues tenga usted. No me cuesta a mí tener experiencias, ¿no? Si no tengo ninguna. Entonces, claro, esa especie de que la fuga, la retirada o la vida pequeña se convierta en lo que hablabas antes de la política pequeña, o se convierta en una especie de... mira, con un ejemplo muy sencillo, si hay un autor que aparece constantemente en el libro es Peta Hanke. Hanke, alguien que no es que se venda muy bien y no es que se lea muy bien y que no es que sea de nuestra época, en el sentido de que hablamos de un autor difícil, un autor pues, importante, parece mucho, y a mí me gusta mucho, ¿no? Pero claro... con una anécdota bonita que no vamos a contar. Vale, no la contamos. Peta Hanke, lo que se está recuperando en algunos contextos filosóficos actuales no es la literatura de Hanke, es la defensa del cansancio. Ese ensayito ese de Hanke sobre el cansancio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo utilizan y lo engloban en el mismo sitio de todos esos ensayos, que si vamos allí a que veas el estante del fondo, vamos a encontrar el de la melancolía, el de la espera, el de la cura, el de Thoreau, el de otra vez venga el libro sobre el paseo. Es decir, es fácil entender que, sin ser muy conspiranoico, ¿no? Que es una especie de estrategia donde lo que se está valorando es un tipo de ensayos sobre lo que no tenemos. No tenemos tiempo para descansar, no tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo para el otro, luego ya te lo doy yo de modo ensayístico. O sea, o dicho de otra manera, ya sé que vas a estar cansado todo el día porque vas a trabajar tus 8 horas como un mamón, pero no te preocupes que yo te vendo un ensayo donde hago una defensa del sueño. No, a ver, cuidado, las cosas están muy bien, pero siempre son susceptibles de convertirse en lo contrario de lo que pues, entonces, claro, eso es lo que yo según iba avanzando digo... Por supuesto, y el sistema se apoderará de todo y lo hará para vender justamente lo contrario, que es la especialidad digamos, de los equipos que manejan a los políticos, los rasputines que digo yo, ¿no? Pero es decir, yo creo que uno puede optar pues, por el camino de Swan, ¿no? Es decir, por el camino de la resistencia de las cosas, ¿no? Y de nosotros que tenemos que ver con los libros, hacer un poco lo que creo que es la gran labor de Hanke, que es enseñar a mirar las cosas. Y ahí Hanke es extraordinario, ¿no? Con ese juego muchas veces, y lo más extraordinario muchas veces son los cuadernos de notas, ¿no? Los cuadernos de notas, ¿no? Que te dice el micrófono sobre la mesa y la mirada de la persona que tengo enfrente de mí, ¿no? Entonces, de repente eso, ¿no? Ha sido da una piedra contra una piedra de dos cosas distintas y se enciende. Entonces Hanke es un maestro de la mirada, lo trato en el libro, ¿no? Y creo que los libros, los buenos libros, si los leemos con toda la atención del mundo, yo siempre digo, y qué pena que en la quinta edición le han quitado esa frase de Félix de Azúa que decía, bueno, esto hay que leer un capítulo al día, que son 3 o 4 páginas, y leerlo despacio y luego otra cosa o otro libro, ¿no? Se puede leer y hay un hilo que va de un capítulo a otro, pero también se puede leer así, ¿no? Y entonces, esa fue mi última experiencia en la universidad antes de que saliera huyendo, y lo tenía que haber hecho muchísimo tiempo antes. Es mi experiencia de las cosas. Pero al final ya me di cuenta, digo, bueno, aquí lo único que hay que hacer y lo más útil es decir, pues eso, imaginar un curso de máster, no ya un curso sobre un o tal, sino un libro. Todo el santo año con un libro. Y leyendo. Porque, claro, me daba cuenta de esas cosas. Es decir, vamos a ver, este párrafo, pues, a ver, ¿qué dice aquí? Y entonces los alumnos automáticamente levantan la vista y me dicen, no, digo, si te digo que qué dice aquí, es que lo vamos a leer. Porque eso que tú dices, yo no lo saco de aquí. Es cosa tuya.
Pero aquí eso no está. Es decir, ese giro lógico que tú dices, aquí no está. Y para leer, hay que leer. Los cursos estos de lecturas a los que espero que vengas el año que viene en Soria, yo digo que son cursos de solo leer. Es decir, un especialista en el asunto, nos ponemos a leer. Me he dado cuenta de lo impresionante que es el que las cosas, y no ya los poemas, las lea una persona con una voz, con su tono, con su cadencia, y luego las lea otra persona, y luego las lea la persona que está dirigiendo el curso, y ya eso es algo, ese juego de tonos, ¿no? Y luego pues vamos a seguir leyendo, vamos a ver por qué pone esta palabra y no pone la otra, por qué dice esto, cómo va de aquí a aquí. Entonces, pues nos pasamos 2 días a lo mejor leyendo 10 páginas y no leemos nada más allá. Y bueno, y aquello es de una riqueza extraordinaria. Y cuando lees con atención, que hay unos libros que requieren mayor capacidad de concentración y otros que la requieren menos. Y algunos que parecen que la requieren poca, pues no, por ejemplo, el gran tramposo es mi admirado Machado. Es decir, que a veces, claro, te parece una cosa tan sencilla, ¿no? Estos días azules y este sol de mi infancia. Parece que eso está dicho desde el comienzo de la humanidad y tal. Y después te dices, estos. O sea, antes de morir, tú dices, estos. O sea, que ese día es el mismo que el de tu infancia. Es decir, ahí te abre un camino para pensar la eternidad que es impresionante. De estos, y repite 2 veces estos, ¿no? Claro, esa frase, ese verso, muchísimos otros de Machado, es de una potencia tan impresionante, ¿no? Y nos hemos acostumbrado bueno, pues como ¿no? La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, pero es que eso es acojonante pensar eso, ¿no? O caminante no hay camino, se hace camino al andar, que lo dice, ¿no? ¿Cómo se llamaba el premio Nobel de la Paz americano, el político el ministro de Asuntos Exteriores? Kissinger, ¿no? En sus memorias de hace unos pocos años, pues acababa diciendo, como dice un proverbio español, dice, no hay camino, se hace camino al andar. A don Antonio le hubiese parecido maravilloso que su obra pasara a ser considerada como un proverbio, que ha vuelto a lo que él llamaba pueblo, que es el lenguaje, no tiene la connotación política que le han querido poner, ¿no? Que ha vuelto al lenguaje en forma de proverbios. Creo que es lo mejor que se ha dicho nunca de Machado, sin querer, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, ese poema bien pensado y trabajado y leído, comentado, es la mayor descripción del nihilismo jamás hecha en la literatura europea, con una potencia. Y yo a los alumnos eso les llevo primero, a los que vienen de ciudad, a que sepan lo que es caminar por el monte y hacer camino al andar. Y sobre todo un año que nos iba a caer una tormenta y queríamos atajar, ¿no? Y vamos por ahí y perderse. Digo, ¿entendéis ahora lo que se hace camino al andar después de haberos perdido ayer? Claro. Entonces, bueno, es que la experiencia, como ves, no es lo que te venden ya hecho en los, usted una experiencia de tal, no, la experiencia es algo que se elabora muy lentamente, que se elabora con la edad y que se elabora con todo tipo de materiales, por ejemplo con el pasado apócrifo de Machado, ¿no? Es decir, cuando nos contamos algo, muchas veces tú dices cosas de ti allí, sí, pero por ejemplo probablemente la escena que más ha gustado, un recuerdo de infancia. Claro, yo mismo cuando me digo, claro, eso ocurrió, y estamos tocando cosas, eso ocurrió de verdad. Ocurrió en un pasado, hasta qué punto reconstruido, hasta qué punto apócrifo. Eso es un tema maravilloso de Machado, el pasado apócrifo. Bueno, es decir, en el momento en que ya lo narras, estamos en lo mismo. ¿Cuánto hay en la memoria que tenemos todos de las cosas, ¿no? Pues cuando dicen la memoria histórica, digo, ay, madre mía,
en qué regional nos hemos metido, ¿no? Eh, eh, en la memoria que tenemos de las cosas. Yo una que narro en otro volumen, claro, me he puesto a pensar muchas veces, claro, y eso, yo puedo recordar a esa edad tan temprana, porque con una persona que ha vivido en muchos sitios, pues hay unas marcas que no engañan, y aquí te fuiste a vivir a otra parte, ¿no? Entonces digo, eso, claro, me lo han contado muchas veces que pasó, y yo con todo lo que me han contado y las imágenes que a lo mejor tengo, pero que ya no lo puedes saber, pues reconstruyo eso. Pero eso es mi pasado apócrifo, ¿no? Entonces, pues bueno, es decir, esas son las grandes bazas del lenguaje, ¿no? y las grandes trampas. Y en eso hay que pues, ir con los pies de plomo siempre. Hay mucho hablando, uniendo los dos temas estos, ¿qué tal vamos? Vamos bien, ¿no? Damos paso también, si quieres, también que... Mientras pensáis, si queréis comentar algo directamente, yo hay una cosa que sí que quería que comentaras, que es vinculando un poquito con lo que decías ahora de las palabras, la infancia. A ver, el ser del pueblo, la vida del campo, aparece constantemente en el libro y está completamente presente, no solo, o sea, no solo la ciudad pequeña, no solo no solo el lenguaje utilizado, recuperando o manteniendo términos y palabras que no deberían haber desaparecido nunca, pero también está muy presente, o sea, se ve muy marcado ahí por esa, pues por esa relación con una naturaleza que no se tiene de otra manera, ¿no? El oler, el sonido, los elementos puramente casi corporales en muchos casos, eso atraviesa todo el libro también, la parte de la infancia, la parte de la familia y la parte más personal, si quieres. Bueno, eso, en el siguiente volumen, si lo corrijo, aparece una cosa, digo, las mejores ciudades son aquellas de las que se puede salir andando. Y lo mejor de la ciudad es salir. Por supuesto ir, tal, pero salir andando. Entonces, a los que nos gusta caminar por el campo, todas estas cosas, pues claro, para nosotros no podemos prescindir de eso, porque nos parece tan importante como, qué sé yo, como a lo mejor a otras personas, pues ir de compras, ¿no? Eso de ir de compras, porque nosotros vamos por el campo. Y vamos a ver, ahí no hay que engañarse, es decir, yo he nacido en Soria, pero 3 horas, luego ya estuve, mis primeros años son de pueblo. Pero, pero nosotros ya somos ciudadanos, es decir, yo soy un hombre de ciudad. El propio Machado nos engañaba en un fragmento estupendo del Mairena, que decir, dice la emoción campesina, y lo decía ya él, pues no sé en qué año sería, ¿no? 20 o 30, no me acuerdo en qué momento es ese fragmento del Mairena, de la emoción puramente campesina, dice, eso ha desaparecido. Dice, el amor al campo lo tenemos, pero desde la ciudad. Somos ciudadanos que hemos construido el amor al campo. Eso lo hemos hecho en la ciudad. Y yo recuerdo, eso lo recuerdo perfectamente. Mi padre era veterinario rural. Y pues por eso yo nací en ese valle de Soria, magnífico, donde antes pues había vacas por todas partes, y ahora hay un sitio de interpretación, vacas y la mantequilla mejor del mundo, y ahora ya no hay mantequilla ni hay vacas lecheras, solo hay interpretación de la mantequilla. Y 2 vacas de plástico. Entonces, el fondo de la degradación y tal, como el alcalde es amigo, no os lo he dicho todavía, pero han dicho en público, por lo menos con esta 2 veces ya, ¿no? Entonces, claro, cuando luego nosotros nos trasladamos a Cataluña, y entonces yo volvía siempre a este valle. Todos los veranos pues me escapaba, y aunque fuera, pues estaba allí 2 días y tal. Y yo le decía a mi padre, digo, jolín, con lo bonito que es aquello. Entonces mi padre decía, bonito. Son 2 palabras. Estas cosas que yo ahora estoy aprendiendo de mi padre, ahora. ¿No? Pero sobre todo a partir del hijo, ¿no? Que eso es una cosa
extraordinaria. Y ahora veo que no entendía. Entonces decía, para mí aquello era levantarme a un parto un día de primeros de febrero con la nieve hasta aquí, ¿no? Y tal, iba y un día se me cayó una rama encima y luego otro día me hernié sacando una vaca, un ternero. Para mí eso es aquello. Y yo decía, eso, visto de joven, eso es estupendo, estaba orgulloso de mi padre. Eso ahora escrito por su hijo es una belleza literaria. Ahora podría ser, pero claro, yo no lo entendía. Y entonces, cuando tú has subido a la montaña aquella y tal, dice, sí, subíamos allí para vacunar a los tal. Pero entonces yo, como le acusaba desde niñito bien criado, al que no le ha faltado nunca nada, diciendo, ¿tú no te ha levantado la vista y tú no veías todo aquello? Sí, la vista te daré yo a ti. Entonces, claro, entonces, lo que pasa es que claro, nosotros quisiéramos no perder algo de todo aquello, ¿no? sin la servidumbre pues, que tenían entonces las personas del campo, ¿no? Sin la servidumbre, sin el paletismo que también había en personas que, como decía algún vecino mío, dice, lo más grande que han visto en el mundo es el culo de una vaca, pues, ¿no? Entonces, pues, claro, cierto paletismo obligado, ¿no? Y tratando de aprovechar solo pues, claro, la inmensa sabiduría de las personas de los pueblos. Yo recuerdo cuando abrieron ahí un hostal que sale en mi novela Volver al Mundo, que espero que está agotada, espero que se vuelva a publicar dentro de poco. Y entonces yo iba allí y claro, como la mujer que lo llevaba sabía que era escritor, pues se cortaba hablando conmigo, entonces tartamudeaba y tal. Y cuando yo la oía hablar, o cuando no se daba cuenta y contaba pues, el cólico que sufrió fulano, yo me quedaba asombrado. Hablar es lo que hace, el lenguaje es lo que tiene esta mujer, yo lo estoy escuchando. Entonces, claro, todo ese hablar que se está perdiendo en gran parte, porque claro, esas personas del campo son ahora muchas veces las que más horas están sometidas a la televisión. La televisión puede acabar con cualquier cosa, ¿no? Es verdad que la estructura de fondo del lenguaje tarda mucho tiempo y yo me he maravillado de personas que ven mucho la televisión, como sin embargo, a pesar de todo, pues tienen todavía esas riquezas sintácticas y de significación que son maravillosas, ¿no? Pero bueno, esa relación con el campo es desear que algo se le pegue a uno, ¿no? No perder del todo cierta dimensión, aun sabiendo que el campo, que la verdadera vida rural ya no existe, ¿no? Hay pocas veces. Hay un poeta de Soria, amigo mío, que sí que él ha sido efectivamente campesino de joven y su familia, y que se llama Fermín Herrero, y que todavía en él hay algo ahí que es más auténtico, ¿no? Pero bueno, el campo ya es una cosa completamente muy civilizada y desde luego cuesta pensar en lo que tenía que haber sido solo algunas personas, ¿no? Que tenéis además el don del lenguaje, pues podéis, digamos, hacernos recordar, ¿no? Hay libros extraordinarios. A mí me gusta mucho un género de libros que yo llamo los libros de una vida, que son libros normalmente que no son de escritores profesionales, pero que son personas que al final de su vida la cuentan, o cuentan su oficio, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, en todas las provincias hay editoriales que recogen esas experiencias, ¿no? Ahora ya dentro de poco las experiencias se parecerán todas mucho, ¿no? Pero todavía esas experiencias de personas que murieron en los 50, en los 60, en los 70 y que dejaron ahí sus escritos, por ejemplo el de un médico de las tierras altas de Soria, todavía eso es impresionante. Esos médicos que iban a caballo de un pueblo a otro, recorrían kilómetros y conocían las vidas de las personas. Bueno, eso es una persona que escribió, eso sí que es una experiencia de la vida. Ese género para mí es extraordinario.
Una pregunta para ti. ¿Me permites que... Claro. A que no has descubierto una cosa en José Ángel, que yo sí he descubierto al leer el libro, que es un excelente buscador de níscalos. Aficionado Él dice que aficionado. y muy moderno. Y no me atrevo con casi ninguna otra, pero de cualquier cosa, eso sí, me la pienso mucho. Sí, creo que he estado pensando un poco para ponerte en alguna dificultad, porque si no seríamos amigos. Sí, y creo que hace como 40 años que leí el último libro de literatura. Después he dedicado mis lecturas por otros campos completamente diferentes. Tú lo sabes, el campo en el que trabajo. Ese libro era de Curcio Malaparte. Y creí que este tipo de literatura en España había desaparecido. La belleza de un capítulo, de un texto que tiene en la página 46 Zaragateros. Zaragateros me recuerda muchísimas de las expresiones que tú utilizas, las manejamos, seguramente que también las has leído en libros, hay bastantes expresiones de este tipo, y todavía se cultiva en los pueblos, a pesar de la televisión, todavía se utiliza este tipo de lenguaje. El capítulo de Escribiendo a los gilipollas es una lección de lingüística. La teoría del perfecto gilipollas. Sí, la teoría del perfecto gilipollas, que me parece que estaba escuchando una lección de algunos de mis profesores de literatura, en la que describían perfectamente el contenido y el desarrollo de esa palabra y el contexto en el que se podía decir. También me ha sorprendido el verla en un libro escrita así, además con un rótulo de capítulo. Y hay una cosa en la cual no estoy nada de acuerdo contigo, cuando has dicho que el lenguaje moderno que va a acabar con la literatura. No, quedan estos libros. Queda La vida pequeña y otros libros. Y esto impedirá que ese lenguaje que tú utilizas ahí, tan rico en metáforas, tan expresivo, tan descriptivo, no se perderá porque hay gente que escribe como tú. Bueno, vamos a ver. Gracias por la dificultad y porque tú eres un amante de las palabras y de las palabras viejas, y a los que nos gustan, que nos gustaría que no se perdieran, sobre todo esas palabras que son extraordinariamente expresivas. Hay otras, ha desaparecido el objeto concreto y bueno, pero hay, sobre todo, yo siempre he recordado, y lo tengo también en alguna novela, la capacidad adjetival que tenía mi abuela. Bueno, ahora decimos, este está loco. Eso, las personas de antes tenían 200.000 adjetivos, zaragateros, uno, y bueno, y ¡paf! Y con dos adjetivos te decían sobre un carácter de una persona muchísimas cosas. Entonces, a los que nos gustan lo de Machado, ¿no? Se oyen palabras viejas de aguzar las orejas, ¿no? Es decir, pero no por un afán meramente arqueológico, sino porque eso está vivo y nos gustaría volver a darle vida, ¿no? Lo mismo, entonces, yo no creo haber dicho que el lenguaje, que la literatura va a acabar con el lenguaje. Una de las cosas maravillosas... No, las comunicaciones... La comunicación, pero la comunicación actual es otra cosa. Sí. Una de las cosas maravillosas de este mundo es la cantidad de buenos libros que hay. Eso es asombroso. Bueno, estamos rodeados de ellos.
Es decir, nos puede gustar más por aquí o nos puede gustar más esta otra cosa. Otra cosa, es decir, cada libro tiene su momento. Yo eso me acuerdo que una vez me contó un amigo que le preguntó a Eduardo Mendoza, dice, ¿y este González Sáenz qué le parece y tal? Y le dijo una cosa estupenda en público, no sé si lo tendrá escrito. Dice, hombre, hay libros para leer en la playa tomando el sol y así, con una música tal. Entonces, esos son esos libros. Hay otros libros para leerlos sentados y tal, y hay otros libros en un sillón cómodo, en la cama y tal, hay otros libros a lo mejor para leerlos bien apoyado, tal. Dice González Sáenz es de estos últimos. Bueno, es decir, he ido simplificando un poco, pero lo que sí creo importante es que los libros hay que, yo por lo menos eso, leo un rato y entonces veo no solo de qué va, sino cuál es la consistencia del libro. Digo, bueno, esto es para el momento en que yo quiera leer esto. No hay cosa peor que leer un libro cuando no, en un momento de tu vida o del día o de lo que sea, que no quieres leer esto, lo que quieres leer es otra cosa. Por ejemplo, cuando uno lo operan en un hospital y se lleva un libro, una experiencia muy interesante, con la música y con el libro cuando tienes que estar mucho tiempo en un hospital. Pues no sabes si lo que te va a gustar es leer los pensamientos de Marco Aurelio o leer a Simenón, que son dos cosas muy distintas, pero depende de tu estado de ánimo, te puede ayudar más uno o te puede ayudar más otro, ¿no? Entonces, lo que sí que no hay que hacer nunca, creo yo, es cuando ese libro en ese momento no te apetece, pues forzarte a leerlo. No, esto es para este momento, cuando yo esté en este estado de ánimo, ¿no? O bien, no sé cuál es vuestra práctica, yo leo como 15 libros a la vez. Eso dice, así tienes la cabeza. Mi madre, que todavía vive 92 años, ¿no? Y dice, así tienes la cabeza tú, ¿no? Y claro, pero es que, bueno, pues hay momentos en que quiero leer esto, luego por la noche, pues como tengo dificultades de sueño, pues si leo algo que me interesa mucho, pues malo. Pues tengo que leer algo que me interesa poco y que pueda estar así dando cabezadas. Y hay libros que si te pierdes un par de párrafos no pasa nada, ¿no? En cambio otros, si te pierdes una palabra, la has fastidiado, ¿no? Y entonces entonces yo creo que una de las cosas más extraordinarias es la cantidad de buenos libros que hay. Eso sí. Me ha recordado esto de las hablas con las personas mayores. Hace poco tiempo en un pueblo de Sayago, nosotros llamamos el Hondo Sayago a los pueblos que están al lado o más próximos a los arribes. Aquí en Salamanca, las arribes, no nos hemos puesto de acuerdo todavía en el la o el lo. Hablaba con un pastor y tuve un buen rato hablando con él, no sé de qué cosas, pero cuando me iba le dije, me voy porque va a llover, y me hizo la siguiente construcción que no se me ha olvidado. Sí, ¿cómo será que no? Se entiende perfectamente, ¿no? Pero es maravillosa, claro. Claro, se entiende, sí. Pues más bonita de siempre lo de ¿para qué vas a andar andando? Sí, ¿cómo será que no? Eso es estupendo. A mí esto no se me ocurre por muchas cuartillas que lea y por mucho que escriba, por mucho... ¿no? Pero lo he puesto, no sé, en algún sitio está escrito. No sé dónde, pero seguro que por ahí. Y Amador ha contado esas cosas de Sayago. Sí. Bueno, hemos estado... lamento si les hemos ocurrido. No, porque no les ha ido. Pues nada, pues Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Me imagino que el autor firmará libros. Tienes que poner ahí algo. Muy bien, Amador, muchas gracias por venir.
por devolverme, por obligarme a que vuelva otra vez a la literatura.